Simplemente me voy a limitar a hacer algunas referencias a algunas de las cuestiones que hemos discutido a lo largo del día de hoy y terminar con 2 o 3 conclusiones de cosas que hemos aprendido o de posiciones que queremos transmitir desde el Foro de la Economía del Agua, que como se ha dicho aquí es una iniciativa joven, pero que ha nacido con mucho impulso y en la cual además estamos capitalizando sobre el esfuerzo de investigación y de aprendizaje que hemos hecho en los últimos años. Tengo una sobrina que vive aquí en Barcelona, que hoy cumple 16 años, y mi sobrina Ana siempre me hace 2 preguntas. La primera pregunta que me hace es si todo lo que contamos nos lo creemos, lo sabemos o nos lo inventamos. Esta es bastante embarazosa, pero tiene otra pregunta que me parece todavía mejor, porque con 16 años, como se pueden imaginar, todavía no es economista y siempre me hace la siguiente pregunta. Cuando le cuento cosas que voy viendo por ahí por el mundo, siempre me dice, bueno, ¿y esto cuánto cuesta? ¿Verdad? Esta sería una visión, en realidad, muy limitada del trabajo del economista, como se ha visto a lo largo del día de hoy. Hoy hemos tenido aquí, además de 2 premios Nobel, los 2 economistas, hemos tenido la presencia de mucha gente que o bien desde el mundo de la economía o bien desde fuera del mundo de la economía ha sido capaz de reflexionar mucho más allá de lo estrictamente económico. Y además hay una idea esencial que yo creo que estaba muy presente en concreto en la presentación que hizo esta mañana el profesor Munasinghe, que tiene que ver con esa idea de que el bienestar en economía es el verdadero anclaje. Y para hablar de bienestar uno solo no puede hablar de cuestiones financieras, no tiene que hablar solo de cuestiones estrictamente económicas, sino que necesariamente ha de ampliar el angular para poder hablar de cuestiones sociales, de cuestiones ambientales. Por tanto, me parece que hemos tenido un buen comienzo en ese sentido. Rescato alguna idea más de la intervención que hizo el profesor Munasinghe esta mañana. El profesor Munasinghe, por ejemplo, insistía en una idea muy interesante que luego comentaba Francesc Trillas, que tenía que ver con esta idea, con esta dialéctica que hay entre integración y subsidiariedad, ¿verdad? Es un tema mal resuelto, si se quiere, y quizás tanto el profesor Munasinghe como luego Francesc Trillas nos daban la clave. Necesitamos aspirar a una soberanía compartida. Hay determinados problemas que no se resuelven si no somos capaces de hacer cesión de soberanía. Cesión de soberanía no solo estrictamente desde esta perspectiva arcaica del Estado-Nación, que desde luego no sirve para resolver muchos de los temas que hemos discutido, sino también desde una perspectiva que tiene que ver con ser capaces de salir de la zona de confort. El sector público, como ha quedado muy presente en la presentación del profesor Tirol, está cambiando necesariamente, su rol está redefiniéndose permanentemente y tenemos que ser capaces de encontrar cuál es el espacio en el que el Estado se sitúa en sus diferentes niveles, en ese nivel de gobernanza multinivel a la que se han referido, por ejemplo, Aziz Aghmouch o Francisco Núñez Correa. Y tenemos que ser capaces, además, de hacer este ejercicio también incorporando a otros elementos de la sociedad, definitivamente a la sociedad civil y definitivamente al sector privado también, que probablemente también tiene que redefinir su papel y tener un compromiso explícito con la responsabilidad social corporativa, como mencionaba el profesor Tirol en la última presentación. En la discusión que tuve el gusto de tener con Aziz Aghmouch, que es un permanente estímulo intelectual por todo el conocimiento que tiene de diferentes países del mundo y que aunque me hace la vida muy difícil en el día a día porque me da mucho trabajo, pero en la práctica es un placer poder compartir con ella intelectualmente, rescataría algunas ideas esenciales. Por un lado, una idea que Aziza repite insistentemente en el mundo, que es una idea muy sencilla, pero sin embargo no suficientemente asumida. Cualquier crisis de agua es una crisis de gobernanza. Y cuando se dice de gobernanza no se quiere decir de gobierno, se quiere decir ir mucho más allá. El concepto de gobernanza es un concepto al que ha evolucionado la OCDE después de pasarse años repitiendo un mantra muy propio de una posición ortodoxa en términos económicos que decía set the prices right, es decir, corrige los precios y el resto de la economía y la sociedad se te ordenarán. Y no se ordenaba. No se ordenaba. Entonces hemos sido capaces de reconocer la importancia de variables institucionales, de variables legales, de variables políticas, la necesidad de la transparencia y de la rendición de cuentas, la necesidad de participación efectiva de los ciudadanos. Y todos estos elementos han enriquecido el discurso de la OCDE y, gracias a Aziza, el discurso de la comunidad internacional sobre agua. Por supuesto, no rescataré nada de lo que yo he dicho porque tengo la palabra y, por tanto, podré añadir alguna idea esencial a continuación. En la mesa sobre regulación hemos tenido la perspectiva de 3 personas que venían de aportaciones muy diferentes. Por un lado, alguien que ha tenido el papel concreto de regulador, Jaime Melo Baptista, el regulador de un modelo interesantísimo, un modelo del que se puede aprender muchísimo porque tiene algunas similaridades con el caso español. Y en ese caso hemos aprendido varias cosas. Por ejemplo,
que la independencia del regulador tiene varias dimensiones, que esa independencia del regulador no significa ser completamente ajeno a los objetivos de política pública. Él insistía y además nos contaba la dialéctica que ha mantenido en su momento con la esfera política y la relación que mantiene con Francisco Núñez Correa, y cómo esa dialéctica entre quienes definen la política pública y quienes definen los principios regulatorios es esencial. Luego hemos tenido una perspectiva, una aproximación que a mí personalmente me parece interesantísima, que es la aproximación de Francesc Trillas, que por un lado es una mirada limpia, no viene condicionada por las discusiones en torno a agua, porque él conoce muchísimo los temas de economía de la regulación, pero ha trabajado más en otros sectores, entonces nos aporta una mirada fresca. Y segundo, porque su aproximación es teórica, pero desde luego nada alejada de la realidad. Si rescato algo de lo que decía Francesc Trillas, rescataría 2 o 3 ideas. Una, él ha presentado cuestiones de federalismo regulatorio. Segundo, ha hablado sobre la independencia de los reguladores, pero nuevamente, como Jaime Melo Baptista, insistiendo sobre activos y pasivos, sobre cuestiones positivas de la independencia del regulador y sobre cuestiones negativas. Ha insistido en algo fundamental. Una cosa son los principios y las funciones de regulación, el reconocimiento de la importancia de la regulación para alinear intereses individuales de todas las partes que están implicadas en la gestión del agua y objetivos sociales que definimos colectivamente, pero ha enfatizado sobre algo más, ha enfatizado sobre cómo, cuando por ejemplo hablamos de la cooperación entre el sector público y el sector privado, deberíamos ser capaces de agregar de una manera mucho más clara los intereses de la sociedad civil. Él hablaba de añadir a Private-Public Partnerships, añadir una cuarta P, que sería la P que representaría a People. A partir de esa discusión sobre regulación, que también se ha nutrido de la experiencia interesantísima de Inglaterra y Gales. La experiencia de Inglaterra y Gales, presentada por Elena Kosakova, es muy interesante porque nos muestra un ejemplo muy diferente al ejemplo portugués. En el caso portugués tenemos mucha diversidad, hay empresas públicas, empresas mixtas, empresas privadas, algo parecido a lo que ocurre en España y a lo que ocurre en Cataluña, donde existe diversidad de modelos de gestión. Y en el caso de Inglaterra y Gales tenemos un modelo absolutamente privatizado, pero en el cual precisamente el regulador se encarga de hacer prevalecer los objetivos de política pública. Por tanto, se puede convivir perfectamente con un modelo en el cual todas las empresas son privadas, pero sin embargo el regulador es el que se encarga de que prevalezcan los intereses del ciudadano. Si entramos en la discusión que han mantenido Peter Gammeltoft y Francisco Núñez Correa, las ideas que compartía Peter Gammeltoft ha utilizado muchísimos datos, muchísimos de los requisitos de financiación que necesitamos, creo que nos dan una pista de cómo las cuestiones de agua no son cuestiones estrictamente sectoriales. Están incardinadas en el modelo de desarrollo económico y social. Es decir, él ha hablado de cifras de billones, ¿sí?, de euros, trillions en inglés. Es decir, estamos hablando de cifras impresionantes, necesidades de financiación no solo en el agua, sino en otros servicios públicos, y él creo que ha dado una idea muy clara de la dimensión de estos desafíos y de la necesidad de coordinación de políticas sectoriales. Es decir, casi todo lo que ocurre en el agua ocurre fuera del agua. Ocurre en la política agrícola, en la política industrial, en el desarrollo urbano, y es importante tener esta integración de políticas sectoriales. Francisco Núñez Correa, me quedaría con 2 ideas interesantísimas. Una en la que mencionaba una anécdota que ocurrió con una delegación portuguesa que venía a España y a la cual en un momento dado le presentan un mapa en el que aparecen las cuencas hidrográficas y se cortaban en la frontera con Portugal. Es decir, esta ficción que a veces tenemos cuando tomamos decisiones desde el ámbito político o desde el ámbito de gestión, esta ficción en la cual pensamos que los ríos se comportan como nosotros queremos que se comporten. Pero no es así. El Tajo nace donde nace y desemboca en Lisboa. Y esto hay que reconocerlo, y no entienden de fronteras administrativas y por tanto tenemos que ser capaces de superar esquemas muy arcaicos de gestión y de aproximación institucional a la gestión de los recursos hídricos. Pero Núñez Correa insistía en una idea más. Comentando el modelo español, decía qué suerte tuvieron o qué acierto tuvieron ustedes cuando fueron capaces de definir las confederaciones hidrográficas, las autoridades de cuenca, antes de definir las regiones. No sé si los presentes son conscientes de lo que hubiese ocurrido si hubiésemos hecho justo al revés. Hubiésemos definido primero las fronteras administrativas de las regiones y luego hubiésemos definido las unidades de cuenca. Bueno, estaríamos como las tribus, golpeándonos unos a otros, ¿verdad? Y aún así tenemos conflictos sociales importantes. En el caso de la intervención de Luis Vidal y José María Ezquia,
Hay una idea muy interesante que José María Ezquerra compartía cuando decía que el modelo de Barcelona, presentado como modelo virtuoso de planificación urbanística a nivel internacional, en realidad decías, creo, José María, que es un modelo más urbano en realidad que metropolitano, porque en la práctica esa idea de continuidad, de ciudad compacta, se da más en la ciudad de Barcelona que en el resto del área metropolitana. Si nosotros pensamos en el modelo de desarrollo urbano de Barcelona y pensamos en cómo se han prestado los servicios de agua y saneamiento en esta ciudad, veremos que hay una correlación casi inmediata. Es decir, que la manera en la que se generaba esa provisión de servicios de agua potable y saneamiento iba muy en paralelo a ese desarrollo urbanístico y que en gran medida los grandes desafíos urbanísticos que se plantean hoy en el área metropolitana de Barcelona también se pueden trasladar inmediatamente a la gestión del agua. En el caso de Cataluña hemos mencionado explícitamente cómo Cataluña ha hecho un esfuerzo monumental. Cataluña, que lidera en muchísimos temas, en este tema también podría liderar, en la gestión del agua. Es decir, estamos hablando no de cualquier lugar, estamos hablando del 25% de la llegada de turistas a todo el territorio español, estamos hablando de una región que tiene una importancia decisiva en el Producto Interior Bruto del resto de la economía del Estado. Es decir, estamos hablando de un lugar donde han ocurrido cosas muy importantes y en términos de agua han ocurrido cosas importantísimas. En las últimas décadas se ha pasado de 100 estaciones depuradoras de aguas residuales a más de 510 y aún así todo está por hacer, en el sentido de que los desafíos que se plantean ahora para estas plantas de depuración de aguas residuales todavía son brutales porque el mundo no para de moverse, porque las demandas que van apareciendo desde la Unión Europea son cada vez mayores porque la sensibilidad ciudadana es cada vez mayor y por lo tanto hay una necesidad permanente de mantener inversiones. Por tanto, la pregunta de mi sobrina Ana tiene mucho sentido. ¿Y esto quién lo paga? Hemos discutido sobre el hecho de que la gestión del agua es una gestión de riesgos, es decir, tenemos que ser capaces de decidir qué parte del riesgo le trasladamos al ciudadano vía tarifa, qué parte del riesgo le trasladamos al ciudadano en tanto que contribuyente y qué parte del riesgo le trasladamos al sector privado y al sector financiero. Y creo que tenemos todavía una inadecuada asignación del riesgo. Y si me centro en algunas de las observaciones que ha hecho el profesor Tigol, me quedaría con dos ideas fundamentales, una de las cuales, por cierto, es convergente con lo que decía esta mañana el profesor Munasinghe. Tenemos que tener una mirada de largo plazo, no podemos seguir mirándonos a la punta de los pies, tenemos que ser capaces de mirar adelante. Y esto implica asumir los grandes desafíos que se plantean para las políticas públicas. Él ha hablado de la digitalización, donde una idea que me queda clara es el desafío no está tanto en el cambio, que es una de las características esenciales de una economía de mercado, sino en la velocidad del cambio y en la gestión del cambio. Un segundo elemento fundamental que tiene que ver con la mirada del economista hacia las negociaciones globales sobre lucha contra el cambio climático. Esta mañana el profesor Munasinghe, hablando de temas que aparentemente no están nunca en la agenda, seguridad alimentaria, conservación de la diversidad biológica, lucha masiva contra la pobreza y la desigualdad, estas cuestiones que obviamos permanentemente en el mundo desarrollado, él nos hacía un recordatorio también. El cambio climático no es solo mitigar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, es también adaptarse al cambio climático. Y adaptarse no significa adoptar un enfoque reactivo, sino adoptar un enfoque que nos permita prevenir todos aquellos impactos que estarán asociados al cambio climático. El profesor Tirol terminaba haciéndonos una llamada a la importancia de la responsabilidad social corporativa, nuevamente enfatizando sobre algo muy importante. En economía no solo existen eso que llamamos fallos de mercado, también existen fallos de gobierno, fallos de gobernanza, si se quiere, y es muy importante entender que del mismo modo que se reconfigura el papel del Estado, también se redefine el papel del sector público, también se redefine el papel del sector privado y tendremos que ser capaces de encontrar un verdadero anclaje que nos permita guiar todas estas discusiones. Termino simplemente señalando tres aspectos desde la perspectiva del foro. Hemos aprendido, por un lado, la necesidad de transmitirle al ciudadano desafíos que habitualmente no están en las discusiones miopes, en muchas ocasiones tribales, que tenemos en relación al recurso agua y a los servicios de agua potable y saneamiento en las ciudades. Tenemos que ser capaces de entender que sea cual sea el modelo de gestión, el horizonte va a ser igual
para cualquier empresa pública o privada que tenga que enfrentar los desafíos. Y los desafíos son siempre de medio y de largo plazo. Tienen que ver con la seguridad hídrica y con la necesidad de aumentar nuestra resiliencia para adaptarnos al cambio climático. Y estos temas de largo plazo no están normalmente en la agenda. Mi compañero Carlos Mario Gómez siempre explica muy bien cómo las políticas de recuperación de costes, que tienen que ver básicamente con cumplimientos de directivas europeas, estas políticas de recuperación de costes son siempre ex post, son siempre mirando al pasado. Nos preguntamos cuánto hemos invertido e intentamos que la tarifa nos permita recuperar esos costes, cuando en realidad lo que estamos necesitando no son políticas de recuperación de coste hacia atrás, sino políticas de precios hacia adelante, como explica Carlos Mario. Es decir, políticas que nos permitan asumir el verdadero reto, que es un reto de seguridad hídrica. La gente no solo demanda agua con cierta calidad y con una continuidad, con una seguridad de abastecimiento a lo largo del tiempo. La segunda idea importante tiene que ver con la importancia de la regulación. En algún momento a lo largo del día he dicho que no puedo entender, todavía me cuesta encajarlo en la cabeza, no puedo entender que se haga una defensa de lo público y al mismo tiempo no se demande la existencia de una regulación más potente. Porque para mí la regulación, si tiene un sentido, es fundamentalmente para poner al ciudadano en el centro de la discusión y garantizar que los objetivos en términos de bienestar se cumplen, alineando esos intereses individuales de empresas públicas, privadas o mixtas con los intereses de la sociedad en su conjunto. Tenemos que ser capaces de superar las discusiones instrumentales. La discusión sobre recuperación de costes es muy importante, está sesgada desde un punto de vista financiero, pero la pregunta es inmediata. ¿Recuperar costes para qué? Pues recuperar costes para restaurar ecosistemas acuáticos, para garantizar que podemos enfrentar mejor la escasez y el riesgo de sequía, para enfrentarnos mejor al riesgo de inundaciones, etc. La discusión sobre el cumplimiento con la Directiva Marco de Agua, perfecto, pero el cumplimiento con la directiva es solo una parte de la historia, el cumplimiento de la ley es solo una parte de la historia. Tenemos que tener coraje para hacer política, para tomar decisiones que nos permitan enfrentarnos a los desafíos no menores que enfrentamos especialmente aquellos que vivimos en países como por ejemplo España, que tienen 2/3 del territorio en riesgo de desertificación. O en cuencas mediterráneas, como las cuencas de Cataluña, que están sometidas a extremos permanentes, a muchísima variabilidad en las aportaciones y a convivir con dos realidades extremas. Por un lado, sequías y por otro lado, lluvias torrenciales que generan problemas de inundación. Esto en el mismo lugar, como decía Sisa, en el mismo lugar y en el mismo momento del tiempo. Una tercera idea tendría que ver con esta idea de que el matiz que incorporó Francesc me parece crucial. Cuando se afirma que la evidencia internacional nos muestra que los modelos de gestión directa y los modelos de gestión indirecta resultan indiferentes porque hay buenas y malas prácticas en ambos casos, en realidad Francesc hacía un matiz que es muy importante. No es igual. Es decir, como en algún momento ha dicho un filósofo, ser igual no significa ser lo mismo. Entonces, que sean situaciones en las cuales nosotros digamos que ahí no está el centro de la discusión, no quiere decir que sean estrictamente indiferentes. El ciudadano además tiene una preferencia por uno u otro modelo. Y hay que dejar que el ciudadano, lleno de información, pueda tomar decisiones legítimas sobre el modelo de gestión que quiere para el ciclo urbano del agua. Ahora bien, lo que sí hemos señalado es que la evidencia internacional nos muestra que pueden existir buenas y malas prácticas en ambos modelos extremos, digamos un modelo privado o un modelo público, siempre y cuando lo que prevalezca sea el cumplimiento de los objetivos de política pública. Siempre y cuando seamos capaces de garantizar que en ambos casos lo que prevalece es el cumplimiento de esos objetivos de la política de agua que he señalado antes, o de la política de agua y de la política de desarrollo en general. ¿De acuerdo? Bien. Creo que si una virtud tiene el trabajo que estamos haciendo en el Foro de la Economía del Agua es que todo lo que compartimos es perfectamente discutible. Y cuando digo que es perfectamente discutible, lo que quiero decir es que es susceptible de ser discutido. Ninguno de los que formamos parte de esta iniciativa tenemos apego por los dogmas. Por tanto, no tenemos especial apego a ningún modelo de gestión, no tenemos especial apego a ninguna iniciativa. Vamos observando por el mundo y vamos reconociendo que la diversidad de modelos de gestión ayuda, la diversidad regulatoria ayuda, pero también son necesarios determinados principios únicos de regulación que pongan orden en esta entropía que tenemos en los modelos de gestión. Por tanto, espero haber contribuido a esta idea de que todo lo que hayamos dicho sea perfectamente discutible y estaremos encantados de seguir discutiendo sobre estas cuestiones. Termino con mi otra sobrina.
Tengo una sobrina que tiene la mitad de años que Ana, se llama Ainhoa, tiene 8 años, y un día me preguntó que a qué me dedicaba. Es una pregunta también muy embarazosa. Le contesté que era economista y se me quedó mirando como diciendo, ¿y eso qué significa? Entonces le pregunté si ella y sus amigas tenían grifos y retrete en casa, y me dijo, por supuesto. Le dije, bueno, pues hay gente en el mundo que no tiene. Hay niños en el mundo que no tienen retrete y un lavabo. Y nosotros una de las muchas cosas que hacemos es intentar ayudar a que les lleven un baño y un lavabo a casa. Ainhoa terminó de manera demoledora diciendo, entonces eres fontanero, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a todos.